Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Cristal Ramírez del 12º trimestre de Psicología y vengo acá a defender mi diplomado de Psicología Aeronáutica a través de un video, el cual se titula Cómo se expone en la lámina, propuesta de manual psicológico para la prevención del síndrome de Burnout en pilotos comerciales. Ahora sí, comencemos. Para comenzar, esta investigación tiene como finalidad proponer un manual psicológico para la prevención del síndrome de Burnout en pilotos comerciales, como se mencionó en el título. Este tipo de síndrome es muy común en aparecer en el área organizacional y en este caso en pilotos comerciales, ya que en la actividad aérea el hombre está sujeto a muchas fuerzas que dañan su salud física y mental y exige a la vez las más óptimas condiciones para el cumplimiento de su trabajo. Entre estas se encuentran los constantes estresores, cambios rutinarios de horario de vuelo, cambios de temperatura, cambios de presión, entre otros, lo que puede generar un gran nivel de estrés laboral que puede desencadenar en síndrome de burnout. Caracterización de la situación problema. En el área organizacional, cada persona interactúa constantemente con otras y del mismo modo desenvuelven actividades acorde a su aprendizaje, experiencia, vocación y preparación profesional. Sin embargo, pueden originarse sucesos inesperados que inquietan la salud mental y emocional de cada uno de esos trabajadores. El síndrome de burnout lleva años de estudio y es denominado como el síndrome de desgaste profesional o síndrome del trabajador quemado, además de otros tipos de nombres, también se conoce. Es un tipo de enfermedad psicosocial que se caracteriza por una respuesta extrema al estrés crónico, ocasionado principalmente en el contexto o espacio organizacional. Asimismo, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental, que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado. Por otro lado, es importante mencionar que la aviación tiene un horario difícil de manejar, teniendo en cuenta que las rotaciones de horarios de trabajo e incremento en sus pasajeros, siendo pues una labor que predispone en una operación de 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo que crea diversos desafíos por los grandes periodos de vuelo, como fuentes en niveles de estrés, carencia de realización personal en el talento humano, fatiga, entre otros aspectos. En este sentido, las reacciones emocionales se presentan de forma negativa, entorpeciendo la eficiencia en el trabajo, en especial en el área operacional. Simultáneamente, dentro de la aviación existen diversas áreas donde los empleados pueden sufrir este síndrome, en especial las áreas operativas como por ejemplo los pilotos, tripulantes de cabina, servicio al pasajero, controladores de vuelo y personal de mantenimiento, entre otros. Objetivos de la investigación. Objetivo general. En esta se propone un manual psicológico para la prevención del síndrome de burnout presente en pilotos comerciales. Mientras que en los objetivos específicos se tiene a identificar los principales factores que intervienen en la aparición del síndrome de burnout en pilotos comerciales, b diseñar un instrumento para lograr identificar el síndrome de burnout en pilotos comerciales y c proponer estrategias para el manejo del síndrome de burnout en pilotos comerciales. Luego, seguidamente, tenemos el alcance de dicha investigación. Esta investigación se enfocó en conocer, diagnosticar las causas o origen del síndrome del trabajador quemado o burnout en los pilotos comerciales del aeropuerto privado de Caracas llamado Óscar Machado Zuloaga, que está ubicado en la ciudad de Charallave, estado Miranda, en Venezuela, el cual presta sus servicios principalmente en el área metropolitana de Caracas. Además, se diseñó un instrumento para identificar los factores que lo causan y así proponer estrategias para su manejo. Este estudio de campo se desarrolló a través del enfoque cuantitativo apoyado en la investigación descriptiva y documental. Plan estratégicos. Comenzamos en definir y conocer qué es el síndrome del trabajador quemado, pues este hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento tanto físico como mental, que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. También mencionaré algunas dimensiones o factores que intervienen en la aparición de dicho síndrome.
Pues este síndrome surge por la exposición crónica a factores de riesgo tipo psicosocial, donde se presenta como una manifestación o respuesta al estrés crónico laboral, como se mencionó anteriormente, y se caracteriza por tres dimensiones. La primera es el agotamiento emocional, pues esta se refiere a la disminución y pérdida de recursos emocionales, es decir, que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel efectivo. El agotamiento emocional es un estado al que se llega por sobrecarga de esfuerzo psíquico. En este caso, no hablamos solo de excesos laborales, sino de la carga que implica asumir conflictos, responsabilidades o estímulos adversos de tipo emocional o cognitivo. Continuamos con la B, despersonalización. En esta son actitudes negativas. El profesional trata de distanciarse no solo de las personas destinarias de su trabajo, sino también de los miembros del equipo con los que trabaja, mostrándose cínico, irónico, irritable, al mismo tiempo que les atribuye la culpabilidad de sus frustraciones y su descenso del rendimiento laboral. Y por último, la falta de realización personal en el trabajo. En esta es la valoración negativa del propio rol profesional. Es la tendencia a evaluarse a uno a sí mismo y al propio trabajo de forma negativa, junto a la evitación de las relaciones interpersonales y profesionales, baja productividad e incapacidad para soportar la presión. Continuamos con los factores de riesgo. Pues existen factores que se encadenan este tipo de fenómenos dentro del sector aeronáutico. Entre los que se destacan tenemos en el clima laboral, dormir fuera del hogar, largas jornadas laborales bajo presión, trabajo seguido y sin descanso alguno y sin interrupción, cambios de horarios, tareas de alto rendimiento, ambientes con poco oxígeno, mala alimentación y en horarios irregulares, entre otros. También es importante mencionar algunos síntomas que se manifiestan o aparecen cuando se desarrolla dicho síndrome. Algunas de ellas tenemos el sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia siendo las principales, dificultad para concentrarse, poca realización personal, estado permanente de nerviosismo, comportamientos súper agresivos, insomnios, dolor de cabeza, bajo rendimiento, impaciencia e irritabilidad, como se ha mencionado antes, aburrimiento, entre otros. Indicadores de evaluación. La investigación se marcó en el enfoque cuantitativo, el cual se refiere a una estrategia de investigación que se centra en cuantificar la recopilación y análisis de datos. Por ello, se interfiere que es fundamental el análisis estadístico con base en la medición numérica en un instrumento, a fin de establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Así, la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo al reflejar de manera numérica los resultados obtenidos en el instrumento de recolección de datos. Por otro lado, se aplicará una investigación descriptiva y documental, como se mencionó en el alcance. Con la descriptiva se identificarán los factores psicosociales que más afectan a los pilotos, además de investigación documental para la recopilación de información en diversas fuentes o investigaciones, realizando una cuidadosa y rigurosa introspección que permite visualizar, aclarar y analizar los conceptos y definiciones para saber cómo abordar la problemática presente, buscando así estrategias necesarias. Operacionalización de la variable. En esta se muestra un cuadro donde explica, como se podrá ver, la principal variable es el manual psicológico para la prevención del síndrome de Burnout presente en pilotos comerciales. En las dimensiones, como se expone, son tres. En esta se encuentra primero el agotamiento, mientras que sus indicadores son emocional, físico, la fatiga, el estrés y la tardanza, con ítems del 1 al 5. En segundo lugar, la dimensión es la de personalización, donde los indicadores son me siento quemado, satisfacción profesional, entusiasmo y límites laborales, con ítems del 6 al 9. Por último, la dimensión es la reducida realización personal. En los indicadores son soy muy bueno, me siento realizado, irritabilidad, valoración del trabajo y eficacia laboral, con un ítems del 10 al 14. El instrumento se basará en una encuesta vía online a pilotos comerciales.
La recolección de datos se refiere al procedimiento aplicado en una investigación que permite no solo examinar las fuentes primarias y secundarias, donde se encuentran los hechos y datos, sino también su registro. El tipo de instrumento que se utilizó en el proceso de investigativo para la recolección de los datos desde el paradigma cuantitativo fue un cuestionario basado en la escala de Likert y conformado por 14 ítems con el objetivo de proponer un manual psicológico para la prevención del síndrome de Burnout presente en pilotos comerciales. Instrumento del síndrome del trabajador quemado. Este cuestionario fue elaborado para obtener información acerca del síndrome de Burnout en pilotos comerciales. Lo conforman 14 ítems, como se mencionó anteriormente, diseñados a través de una escala valorativa tipo Likert. En ella se colocan los datos personales del evaluado, luego se pasan a las instrucciones, donde se le presenta un conjunto de preguntas relacionadas con su vida laboral. En ella se presentan cinco opciones de respuesta, donde solo marcarán una sola. Las opciones son las siguientes: 1, muy de acuerdo; 2, de acuerdo; 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4, en desacuerdo; 5, muy en desacuerdo. Además, se debe marcar con una X la opción de respuesta que considere que describe con mayor exactitud la opinión con respecto a cada una de las afirmaciones. Propuesta de manual psicológico para la prevención del síndrome del trabajador quemado en pilotos comerciales. Con la finalidad de fortalecer la investigación y de dar respuesta al objetivo que propone un manual psicológico para la prevención del síndrome de Burnout presente en pilotos comerciales, a continuación se presentan algunas estrategias o técnicas que serán aplicadas a través de dicho manual con la objetividad de que pueda mejorarse la calidad laboral de los pilotos comerciales que laboran en dicho aeropuerto, ubicado aquí en Venezuela. Ahora sí, comencemos. La primera es respetar el horario de trabajo. Si no se elabora en el horario indicado y no se descansa como es correcto, se acumulará el estrés que a posteriori se convertirá en fatiga y luego en problemas aún peores que logran generar enfermedades mentales y corporales. Por ello, se recomienda quizás trabajar en el horario establecido y tomar pausas, disfrutar los espacios libres de comidas y de sueño. 2. Realizar actividades desestresantes. Algunas pueden ser como, por ejemplo, escuchar música, platicar con los compañeros, salir de la oficina y caminar un rato, despegar la mente, entre otros. Olvidar por un momento el trabajo y concentrarse en su cuerpo y en la propia armonía física mental. 3. Capacitar y delegar funciones. Realizar recursos y talleres no solo de conocimiento acerca de las funciones y roles que desempeña, sino también del crecimiento personal. Talleres como de risoterapia, musicoterapia y otras actividades que promueven la vinculación de manera social con los compañeros de trabajo. 4. Cuidar espacios familiares. Recordar que la familia también necesita su tiempo y su espacio. Por ello, no llevar actividades laborales a casa. 5. Disfrutar el tiempo libre. Es recomendable realizar actividades que le entretengan en el tiempo libre que realmente disfrute, como por ejemplo puede ser pintar, si le atrae eso, escribir, aprender una nueva habilidad o visitar a sus amigos y familiares. 6. Recordar cuando se sienta agotado, cansado, fatigado, melancólico, entre otros, pues hacer una pausa, tomar aire, de ser posible comer una fruta o tomar un buen café, compensar unos momentos y seguir adelante. En cuanto a las empresas, establecer, conformar y planificar actividades que no excedan el horario de los trabajadores, respetar sus espacios de descansos y comida. Y por último, fortalecer la satisfacción de los empleados a través de la realización de talleres, charlas y conferencias, no solo a nivel profesional, sino también personal. Para finalizar, el agotamiento físico, mental, así como el estrés, la fatiga y la falta de satisfacción personal y profesional influye directamente en la calidad del trabajo desarrollado, así como también se somatiza a través del cuerpo generando consecuencias lamentables. De allí que estos síntomas pueden convertirse en problemas muy serios relacionados con el mismo individuo
y los que hacen la vida con él, bien sea laborales, familiares y comunitarios. Por último, y no menos importante, al estar consciente de esta realidad, es importante señalar que el manual que se desarrolla propone diferentes actividades que le permiten a las empresas realizar diversas estrategias para la relajación y control de la fatiga, el agotamiento y la satisfacción laboral en los pilotos comerciales, lo cual indica que debe minimizarse el síndrome de burnout y la consecuencia que se derivan de este, buscando reducir los riesgos de incidentes y accidentes aéreos relacionados a los factores referidos al estrés, fatiga y síndrome de burnout, para incrementar la seguridad de los vuelos y los pasajeros o tripulantes de las aeronaves. Algunas recomendaciones a considerar están para la academia, pues en la primera es motivar a cada estudiante a desarrollar actividades tendientes a fortalecer la investigación de temáticas similares para maximizar la aplicabilidad de manuales, herramientas, técnicas y estrategias para minimizar problemáticas sociales. También está promover técnicas y estrategias para mejorar o prevenir el síndrome de burnout en cualquiera de sus etapas. Y por último, facilitar instrumentos para identificar el síndrome de burnout en los pilotos comerciales. Por otro lado, también están las recomendaciones para los pilotos comerciales, que son motivar la aplicación y uso de estas estrategias y técnicas del manual con el objetivo de identificar dicho síndrome, además de buscar asesoramiento profesional si es necesario. También tenemos para la aerolínea. En ellas está transmitir esta información a los pilotos comerciales y trabajadores para maximizar su aplicación, así como implementar actividades recreativas y familiares que permitan prevenir los efectos negativos de dicho síndrome en la organización. Por otro lado, está reorganizar las actividades que realizan todos los empleados en la organización a fin de no recargar y liberar tensiones. Y por último, hacer seguimiento continuo a las actividades planteadas, mejorar y fortalecer si se comprende como necesario. Muchas gracias por su atención, espero hayan tenido un nuevo conocimiento por medio de este video y que además haya sido de su total agrado. Finalmente, no se olviden regalarme un like.